Bienvenidos a Economía, gracias por acompañarnos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha enviado este martes al Congreso un proyecto de ley que ha propuesto poner fin a la semana laboral de 6 días de trabajo por 1 de descanso. En la práctica, la iniciativa busca reducir la jornada laboral en el país. La propuesta de una semana de 5 días, una demanda histórica de sindicatos y sectores populares, se ha convertido en una de las principales banderas del gobierno. Todo esto ocurre a menos de 6 meses de las elecciones en las que Lula busca un cuarto mandato no consecutivo. Uno de los puntos clave del proyecto es garantizar que la reducción de la jornada no implique una disminución en el salario de los trabajadores. Nos vamos hasta Brasilia con el periodista Marcelo Silva de Sousa para comentar este plan del gobierno de Lula. Marcelo, la primera pregunta ¿es viable reducir la jornada laboral sin afectar los salarios de los trabajadores allí en Brasil? ¿Qué tal, Belén? La viabilidad o no se juega por estas horas en una guerra de informes técnicos. Por un lado, la Confederación Nacional de la Industria ha alertado que este proyecto de avanzar significaría un aumento en el costo de 53.000 millones de dólares por año para el sector productivo, provocando una inflación de 6% adicional. El gobierno de Lula da Silva se basa en un informe técnico del Instituto de Investigación Económica Aplicado que destaca, por ejemplo, que sectores relevantes que emplean como la industria y el comercio sentirían un impacto menor al 1% en el costo operativo total. Al mismo tiempo, el gobierno de Lula está comparando este proyecto con lo que pasó en 1988, cuando la Constitución recortó la jornada laboral de 48 a un máximo de 44 horas sin provocar un desorden económico mayor. A 6 meses de las elecciones, el gobierno de Lula busca que este proyecto se convierta en una gran bandera con la reducción de la jornada laboral. Y Marcelo, la otra pregunta, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este fin de la jornada 6x1? Por un lado, hoy son 14 millones de trabajadores quienes están bajo un régimen de 6x1. Hablamos de una porción más expuesta, más vulnerable, porque el 83% tiene como máximo los estudios secundarios completos, entre ellos horas domésticas. Del lado del sector productivo se habla de que limpieza y vigilancia serían probablemente los sectores más afectados por aumentos de costos operativos de entre un 6 y 7%. Pero hay que decir también que para el gobierno este proyecto se trata de una cuestión de salud pública, porque destacan que en 2024 500.000 trabajadores sufrieron bajas por trastornos psicológicos asociados al trabajo. El gobierno está destacando este dato para defender de alguna manera que jornadas laborales menores van a significar trabajadores con menos problemas de salud, más productivos, y que esto en última instancia va a significar un aumento en la productividad del trabajador brasileño. Seguiremos pendiente de esta noticia. Marcelo Silva de Sousa, gracias por esta conexión. Seguimos en la región. La inflación en Argentina trepó a su nivel más alto en el último año. La subida de precios llegó al 3,4% en marzo, según datos oficiales, un resultado que el gobierno de Javier Milei atribuyó al alza del precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente. El dato de marzo se vio impulsado por el transporte y gastos estacionales como la educación, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INDEC. Por su parte, el FMI anunció que aprobó la revisión del programa con Argentina y entregará 1.000 millones de dólares al país sudamericano. Argentina le debe unos 57.000 millones de dólares al fondo, que representa un 35% de la cartera de créditos de la institución. Los mercados, sobre todo los europeos, miran con cautela la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, el precio del petróleo Brent se mantiene en los $95, un respiro después de varias semanas de gran volatilidad. Sin embargo, el barril de petróleo se estabiliza en un precio muy superior al que estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Precisamente el alza de los precios en los mercados energéticos se ha convertido en una oportunidad inesperada para las petroleras y los países productores ubicados lejos de Oriente Medio. Es el caso de Noruega, principal productor europeo si se excluye a Rusia. Las exportaciones de crudo noruego en marzo se han disparado un 68%.
Vamos a Estados Unidos. La Comisión Reguladora de Mercados Financieros investiga inversiones por miles de millones de dólares en el mercado de futuros de petróleo. Unas operaciones que podrían involucrar al gobierno de Donald Trump. Las operaciones sospechosas se habrían realizado antes de que el mandatario republicano anunciara en 2 oportunidades que iba a negociar con Irán para lograr un alto el fuego. 2 senadores demócratas presentaron la denuncia ante la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos. El ente investiga ahora si las operaciones que apostaban a la baja del precio del petróleo se realizaron con información privilegiada. A pesar de las condiciones económicas favorables antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, los países en general hicieron poco para reducir su deuda. Es lo que advierte el Fondo Monetario Internacional este miércoles. El organismo indica que la deuda soberana global aumentó hasta el 94% del Producto Interno Bruto en 2025 y prevé que podría superar el 100% en 2029, un nivel no visto desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Oriente Medio aumenta la presión sobre las finanzas, alerta el FMI, y es que la subdirectora de Asuntos Fiscales ha indicado que en el peor escenario la deuda mundial superaría el 117% del PIB. Vamos en este punto con Ana Nieto, analista en Nueva York, para comentar estas cifras. Ana, la deuda pública global será equivalente al valor de la producción en 2029. El FMI adelanta esta oscura predicción un año. ¿Es por los riesgos de la guerra? En buena medida, porque emitir deuda es una de las salidas que tienen los gobiernos para ampliar su margen fiscal y desplegar medidas que permitan absorber el shock de precios derivados de esta guerra. Pero tampoco hay mucho margen para eso con una economía global con una deuda conjunta desbocada. La realidad de las cifras que está manejando el Fondo Monetario Internacional apuntan a que realmente son las economías de China y Estados Unidos las que van a disparar esta deuda conjunta global. Estados Unidos ya tiene una deuda bastante abultada. El año pasado ya era equivalente al 99% del PIB y este año está previsto que solo en intereses se sobrepase el billón de dólares. Es una de las cuentas, es una de las partidas presupuestarias más importantes del presupuesto de Estados Unidos, incluso ya mayor que la del presupuesto de defensa. El Fondo Monetario calcula que para el año 2029 la deuda equivaldrá al 135% del PIB anual y será necesario que suban los impuestos cuando el gobierno de Donald Trump acaba realmente de bajarlos. El Fondo Monetario lamenta que no se vea un plan para la consolidación de esta deuda. Y Ana, otro tema del día. Donald Trump ha vuelto a amenazar con despedir al presidente de la Fed si se queda de forma interina a partir del mes que viene en caso de que no se haya confirmado al candidato para sustituirle. ¿Cómo se complica la dirección de la autoridad monetaria allí de Estados Unidos? Sí, ha sido hoy en una entrevista con la cadena Fox. Trump ha dicho que va a tener que echarle si no se va. Trump no ha aclarado a qué se refería con esta nueva amenaza, porque el mandato de Powell como presidente acaba el 15 de mayo, no un mes, pero puede quedarse como miembro del Consejo de Gobernadores con derecho a voto hasta el año 2028. Powell no ha dicho si se quedará en el Consejo, no lo ha decidido públicamente, pero sí que se quedará interinamente como presidente si su sustituto no consigue el voto del Senado a tiempo. Su sustituto, Kevin Walsh, nominado por Donald Trump, no tiene de momento este voto del Senado porque varios senadores republicanos han dicho que no van a avanzar el voto hasta que no se desista de la investigación criminal que tiene el Departamento de Justicia abierto contra Powell y la Reserva Federal por unas presuntas malversaciones de fondos con la reforma de la sede de la Fed. Estos senadores coinciden con Powell en que esta es una investigación que existe solo para presionar a la Fed y lamentan que esta injerencia sea perjudicial para su independencia. Está por ver que Trump pueda echar a Powell de esta forma, si se queda como forma interina, y hay muchos matices que todavía están en el aire. Ana Nieto, siempre pendiente de la actualidad estadounidense. Nos vemos en la próxima conexión. Gracias, Belén. El canciller federal Merz ha acudido este miércoles a la celebración del centenario de la aerolínea alemana Lufthansa. Ahí ha hablado sobre la importancia de la compañía para la economía del país. Sin embargo, no ha hecho referencia a las huelgas a las que actualmente Lufthansa se enfrenta. Pilotos y tripulantes de cabina buscan, con estas movilizaciones, conseguir sus demandas salariales en la negociación colectiva.
Lufthansa debería estar celebrando su centenario. En abril se cumplen 100 años de sus primeros vuelos regulares. Sin embargo, ahora mismo no hay ambiente de celebración. Por el contrario, hay cientos de vuelos cancelados y huelgas. La aerolínea está prácticamente paralizada, lo que genera malestar entre los pasajeros. Mi marido y yo estamos muy molestos desde el domingo. Ya no tenemos ganas de vacaciones. Primero por la huelga de pilotos y ahora por esto. Es una catástrofe. Me solidarizo con quienes protestan y los apoyo, pero la compañía aérea está manejando muy mal la situación. La organización es terrible. La proliferación de las huelgas es inaceptable y desde el punto de vista de los empleados es incomprensible, ya que los sindicatos ponen en peligro los puestos de trabajo. Los sindicatos ven las cosas de otra manera. Lufthansa se enfrenta a una oleada de huelgas, en las que los pilotos y el personal de tierra se turnan, por así decirlo. Los sindicatos insisten en que no lo han coordinado, pero luchan por lo mismo: mejores salarios y más seguridad. El paro es necesario porque no nos escuchan, no se nos escucha ni se nos ve. Tenemos compañeros que enfrentan necesidades y dificultades reales. Si durante mucho tiempo no te escuchan ni te ven, es natural que llegado el momento hagas lo que haya que hacer para que dejen de ignorarte. Lufthansa califica las huelgas de irresponsables. Afirma que no hay motivos para subir los salarios y que las condiciones económicas no lo permiten. Por tanto, es probable que el conflicto laboral continúe y quede como recuerdo del centenario de la compañía. Terminamos este informativo económico, pero seguimos avanzando en todos estos contenidos. Nos vemos en la próxima edición.